Seguridad Nacional ha subido a 5 el nivel de alerta antiterrorista. Eso es el nivel más alto. Exacto. Con el cesio y el berilio existe el riesgo de que fabriquen una bomba sucia. ¿Un atentado? Por eso en jefatura están tan nerviosos. Y encima aún estamos sin sustituto para Vermont. El DAO por ahora está asumiendo esa responsabilidad. Pero lo más preocupante es que en una semana tenemos una cumbre internacional del máximo nivel aquí en Madrid. ¿Y en jefatura piensa que puede haber relación entre el robo del maletín y esa cumbre? Es difícil pensar que no estén relacionados. A lo mejor los ladrones no sabían que estaban robando material peligroso y el maletín ahora les queman las manos. Podría ser, pero tenemos que ponernos en lo peor. Jefatura nos va a llamar cada hora pidiendo resultados, así que os quiero a tope. Hay que encontrar ese maletín cuanto antes. ¿Tenemos imágenes de los sospechosos del robo? Aún no. Quiroga, ¿cómo vamos con eso? Abarca y yo hemos localizado grabaciones que nos han permitido reconstruir gran parte del trayecto hasta la calle aledaña al Parque del Meandro, que es donde fue encontrada. ¿Y sabemos la hora exacta del robo? Eso nos ayudaría mucho para saber cuánta ventaja nos llevan esos ladrones. Espe, Carlos y Yolanda nos están ayudando a analizar las imágenes. De hecho, Yolanda ahora mismo está con Abarca en la UIT, pero de momento no lo tenemos. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Tenemos mucho material, pero al no tener la hora exacta del robo, pues no hemos podido acotar las horas del visionado. Y testigos tampoco hay. Es una zona poco transitada. Bueno, siempre hay alguien que ha visto o oído algo. Así que poneos las pilas, por favor. Hablad con todos vuestros confites que alcen la voz para saber dónde está ese maletín. A ver, el robo de material médico es algo muy frecuente. Podríamos buscar casos parecidos en los archivos de otras comisarías. Me parece bien. Creo que algún periódico ya ha publicado algo al respecto. Dice... Vaguedades. No estamos aquí para analizar los chismes de la prensa. Estamos aquí para asignar tareas y buscar soluciones. Perdón. Si consideras que esa noticia es importante, por favor, mándame el link a mi mail. El DAO. Llamada de control. Aquí Durán. No, nadie nos ha comentado nada de eso. Por supuesto, vamos para allá de inmediato. Sí. Hasta luego. ¿Qué pasa? Un ciudadano ha llamado al 112 alertando de que ha visto un maletín cerca de la fuente de Platero. Al parecer, coincide la descripción con la del maletín sustraído. ¿Quién está allí ahora mismo? La municipal tiene acordonada toda la zona a la espera de que lleguemos nosotros. Pero, ¿cómo sabe ese ciudadano cómo es el maletín? Pues es lo que quería decirle antes, jefe, que la prensa ya no publica vaguedades. De hecho, hablan del robo de material radiactivo y dan una descripción exacta del maletín. Pues ya sabemos cómo lo ha sabido. Hay que avisar a los TEDx. Los NRBQ se encargarán de la parte radiactiva. Cepeda, Alonso, vosotros conmigo. El resto, seguir visionando imágenes. Tranquila, cariño. No se ha dado cuenta de que ha metido la pata contigo. Espe, el cortisol en grandes dosis genera irritabilidad. Vaya que está muy estresado, que es normal.